Hola amigas, muy buenas tardes. Damos inicio a su programa Hágalo con Estilo. Recuerden que nos encontramos en directo. Vamos a trabajar unas figuritas en láser preciosas que se están usando mucho y que nos da una facilidad para poder trabajar este material. Por acá tenemos varios estilos. Hoy traje, la mayoría son gallinas, para todas esas fanáticas, y me incluyo porque me encantan las gallinas en los cuadros, en los percheritos, en los portavasos, en todo me encantan las gallinas. No sé por qué, yo sé que también tenemos muchas televidentes que les encantan las gallinas, entonces qué rico. Por acá tengo varias figuritas en láser, son muchos estilos, y algo particular o algo que me gusta mucho es que las figuras ya vienen talladas o marcadas con un láser, y eso facilita la labor, facilita que no tengamos que dibujar las partes internas de las figuras, sino que simplemente vamos a pintar y ya. Entonces hoy vamos a trabajar con Ecolin, vamos a trabajar con pátinas, con fancies, y vamos a utilizar también el Pico Pie. Las que no lo conocen, hoy vamos a trabajar esa parte también. Entonces, iniciamos. Por acá están viendo los distintos estilos que tenemos de gallinas. Bueno, y fuera de gallinas, por supuesto, tenemos frutas, tenemos una gran variedad, tenemos muchos estilos, tenemos pajaritos. Por acá tengo unos pajaritos que igual se usan mucho. Entonces, hay una variedad para escoger los estilos, lo que ustedes quieran. Hoy elegí yo, por supuesto, trabajar gallinas. Entonces, primero que todo, vamos a trabajar el Pico Pie, que son estos pinceles, digámoslo, llamémoslo, son unas herramientas con las cuales vamos a poder trabajar y dar unos acabados, unas texturas, lo que nosotros queramos. Se está usando mucho, entonces vamos a trabajar esta parte. El fondo del cuadro del perchero, de los percheros, están trabajados con esto. Entonces son la forma de un pincel, solo que esta parte es una gomita y tiene distintas formas. Vemos este que es puntudo, este que tiene la forma diagonal del pincel diagonal. Son varios estilos, y con esos vamos a trabajar. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Trabajar con un envejecedor. Tengo por acá un envejecedor cerezo que he hablado mucho en los programas anteriores porque me encantan esos envejecedores. O tenemos también un retardador con el cual vamos a aplicarle al acrílico. Si ustedes tienen acrílicos y no tienen envejecedor, no se preocupen porque podemos trabajar con el acrílico. ¿Qué vamos a hacer? En este caso voy a trabajar sin base, simplemente tengo la madera, o esta es la base de mi perchero, el que ya está terminado, es la tablita. Yo escogí, por supuesto, un tamaño pequeño porque la idea es que ustedes vean el proceso, el paso a paso. Por lo general conseguimos en el comercio maderas de muchos colores. Tenemos una que es muy clara y otra que es oscura. Cuando la madera es oscura, nos va a quedar distinto el acabado. Yo les muestro por acá algo. Miren estas dos tonalidades de esta madera. Tenemos esta que es muy clara, no necesito dar base para nada. Y esta que es oscura, puedo trabajar sin base, pero el acabado me va a quedar totalmente distinto. Entonces, esta que es totalmente clara la voy a trabajar sin base. Simplemente vamos a lijar muy bien la superficie, totalmente, y con el envejecedor, que es a base de agua, por supuesto, envejecedor cerezo, que me encanta trabajar con él. Y con un pincel plano voy a cubrir. Obviamente que primero yo debo, como todo, debo planificar, debo pensar, debo elegir qué quiero hacer sobre esta base. ¿Por qué? Porque el envejecedor es una pintura que es translúcida, que tarda un poco el secado,
o sea que nos da ese espacio para trabajar el pico pie. Entonces, yo obviamente previamente debo elegir qué voy a hacer. Y en este caso ya elegimos que voy a hacer unas baranditas, porque el tema son gallinas, entonces vamos a trabajar como un corral. Trabajo con suficiente cantidad, aplico generosamente el envejecedor sin dar una base previa a la tabla, para nada, simplemente lijamos un poco y por acá tengo. Algo que hice es que con el retardador roceo unas gotitas sobre el envejecedor, que eso me va a ayudar a alargar o prolongar un poco el secado del envejecedor. Cubro muy bien todo el espacio y abundante cantidad preferiblemente, porque eso me va a ayudar y me va a dar un poco más de espacio y que yo pueda hacer lo que quiera en esta tablita. Entonces voy a mostrarles una parte, vamos a trabajar y voy a hacer rápidamente con el pico pie. Voy a elegir este y voy a trabajar las baranditas, retiro o el corral o la cerca, como la queramos llamar. Pasamos y nos va quedando el diseño que yo elija. Limpio, aquí está. Voy a finalizar acá con un pedacito muy pequeño y ya está ese corral. Miren lo fácil, lo rápido que lo podemos hacer. Y se me ocurre en esta otra parte, voy a trabajar con el pico pie angular, por acá está, que tiene la forma del pincel angular. Vamos a trabajar unas florecitas. Me voy a saltar un poco, pero es para mostrarles que no solamente podemos hacer esta forma, yo puedo trabajar en un portacaliente, en una tabla de queso, o por qué no en una cajita. Si quiero trabajar unos colores tierra, unos colores madera, que no queden con mucho colorido, simplemente voy a trabajar lo que yo quiera. Acá estoy formando unas florecitas mano alzada y voy a hacer la función que haría con un pincel. Y vamos formando unas florecitas y por supuesto no me van a quedar con color, me va a quedar en esas dos gamas, que es el color blanco de la madera y el color cerezo del envejecedor. Tenemos por acá otro pico pie que su forma es como un pincel delineador, entonces con él yo puedo trabajar los arabescos, lo que yo quiera decorar, la flor, unos puntitos, las semillitas. Aquí tenemos. Ahora puedo formar el bambú, que gusta mucho también. Simplemente barro, corro un poquitito, levanto, otro trazo,
y termino. Y tenemos una caña de bambú. Muevo un poco, levanto, paso, nuevamente y finalizo. Entonces mira que son muchas cosas las que podemos hacer sin necesidad de color, solamente con un envejecedor y con el Pico Pay. El Pico Pay que parece un delineador, que tiene la forma. Trazamos o hago unas hojitas que tiene el bambú. En esta parte superior le doy la forma. Bueno, obviamente que lo que quería era que ustedes miraran que no solamente podemos trabajar lo que hoy traje, que es esta parte, que es el corral o estas tablitas, sino que podemos realizar lo que ustedes quieran. Pueden decorar cajitas, unos cuadros quedan preciosos, lo que ustedes quieran hacer. Bueno, este es el fondo que tenemos de nuestro perchero de gallinas. Entonces, vamos a dejar esto a un ladito y vamos a seguir con las gallinas, que las vamos a trabajar con ecolines, que me encanta el ecolín. ¿Por qué? Porque me encanta en este caso o en estas gallinas. Por acá tenemos, este es un tamaño gigante para que ustedes puedan apreciar muy bien el trabajo. Y estas son unas mini gallinas preciosas también porque las podemos pegar en los cuadros, en las cajitas para la cocina, en los servilleteros, donde usted quiera. Vienen muchos estilos distintos, vienen gallinas, vienen gallitos. Entonces, tengo este grande que lo vamos a trabajar para que ustedes puedan apreciar muy bien el trabajo. Y tenemos este que es otro estilo que igual viene tallado, que esta es la parte que me gusta, porque cuando tenemos que transferir o cuando tenemos que pasar un diseño X a un retablo o a lo que ustedes quieran, a veces al transferir la pieza cambiamos el diseño. Entonces cuando ya tenemos una pieza como esta lista, ya simplemente lo que tenemos que hacer es decorar, pintar y ya está. Entonces voy a trabajar el fondo de este percherito, que lo trabajamos con ecolín y con el envejecedor. Entonces vamos a separar, me voy a ayudar de una cinta y voy a elegir qué parte voy a trabajar con ecolín y qué parte con el cerezo para trabajar obviamente lo que ya hicimos. Esta parte no la voy a trabajar porque ya ustedes vieron cómo se hace. Voy a trabajar con el ecolín el primer plano, que en este caso es el fondo, y el segundo plano es la gallina. Entonces con ecolines, que son unas tintas que vienen en todos los colores, mira, nos apoyamos y nos ayudamos con un poco de agüita, vamos esparciendo muy bien el color o el ecolín. Usted que está en su casa, si no tiene el ecolín, pues no nos vamos a varar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adelgazar un poco el color. En este caso estoy utilizando un amarillo, simplemente con agua. Yo adelgazo, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Lo vamos a hacer con un acrílico. Lo ideal sería trabajar con el ecolín porque ya está listo, no tenemos que prepararlo, pero como la idea es que no nos varemos y que podamos trabajar en nuestra casa. Si yo no tengo el ecolín, simplemente lo que yo voy a hacer es que el acrílico que yo quiera
lo vamos a adelgazar y lo voy a convertir en un ecolín, una pintura muy aguada, así como esta, y ya tenemos el ecolín. ¿Por qué el tema del ecolín? Porque es que es una tinta que es muy translúcida y no mancha y no nos va a tapar la figura que ya tenemos pirograbada, digámoslo así. Porque de eso se trata, en ningún caso tendría que yo trabaje estas piezas que ya tienen su talla si la voy a tapar con el acrílico, que eso me pasaría si yo pinto con acrílico, se me va a perder totalmente la forma, y eso es válido, lo podemos hacer, pero la riqueza del trabajo está en no tapar y no perder este pirograbado o este láser que tiene la madera. Entonces mira que nos da el mismo acabado si no tengo el ecolín. Lo importante es adelgazar el color muy bien con agua, que me quede como un ecolín, que es una tinta que es muy líquido, y por supuesto no lo vamos a preparar en vasos, pues en un frasquito vamos a preparar la cantidad que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el agua daña las pinturas, entonces no podemos preparar y guardar, simplemente preparamos el poquito que vamos a utilizar en el momento. Por acá, con un poco de verde, perdón, un poco de uva con ecolín. Otra cosa que yo hago es, no vamos a sacar en nuestra paleta los colores, porque por lo general se nos queda y perdemos material. Estoy hablando del ecolín. Sacamos una gotita, él tiene un dosificador o un gotero, que eso permite que yo simplemente trabaje un poquitito, y si me hizo falta, pues simplemente saco otra gotita y ya está. Este fondo estoy utilizando una uva. Algo importante, aunque el ecolín es muy líquido, su color como tal es muy fuerte. Si yo quiero que en alguna parte me quede un poco más clara, simplemente hago lo que estoy haciendo en este momento. Lavo mi pincel y voy humedeciendo, voy limpiando y vamos retirando, de tal forma que yo integre todos los colores en toda la superficie. Entonces todo el fondo lo trabajamos así. Ahora retiramos la cinta y voy a trabajar esta alita únicamente para que ustedes vean algo que trabajamos con el Pico Pie en esa parte. Con acrílico blanco voy a dar una base. Recuerden que trabajamos al comienzo del programa sobre una superficie blanca, sin base, simplemente el color de la madera, que es totalmente blanco, pero en este caso voy a trabajar este espacio solamente. Vamos a dar una base y luego trabajamos con el envejecedor y el Pico Pie. Vamos a dar la forma que nosotros queramos en este espacio. Algo importante, cuando yo voy a trabajar o cuando vamos a hacer lo que en este caso voy a trabajar, es importante primero, una de las reglas es trabajar siempre los primeros planos.
Pero en este caso que voy a trabajar con el Pico Pie, que yo me puedo salir, lo recomendable es trabajar este espacio tal cual como lo estamos haciendo y luego cubrimos este primer plano, que lo ideal sería trabajar esta parte. Pero en este caso yo me puedo salir un poquitito y si yo ya tengo terminado todo este trabajo, lo voy a contaminar y lo voy a manchar. Entonces trabajo primero esta alita de esta gallina totalmente blanco. Vamos a secar muy bien. Secamos y con el envejecedor cerezo voy con suficiente cantidad, voy a llenar o voy a cubrir todo el espacio blanco que acabamos de pintar. No importa cómo lo apliquemos, lo importante es que sea suficiente cantidad, que sea generoso el aplicar el color y luego vamos a trabajar rápidamente podemos trabajar rayitas, cuadritos, lo que ustedes quieran. Y se pueden dar cuenta que como estamos trabajando sobre una base blanca, nos queda totalmente distinto el acabado. Y por supuesto, si vamos a trabajar sobre el color que ustedes quieran, a medida que vamos trabajando, aprendemos y nos damos cuenta qué colores son los más lindos que nos puede quedar el acabado de cualquier pieza que ustedes estén trabajando. Y ya tenemos esa parte. Ya toda esta parte la trabajamos igual como lo hicimos con el cerezo. Vamos a trabajar ese enrejado. Ahora vamos a pasar a trabajar la gallina o el gallo en este caso. Entonces vamos a trabajar con los fancies, que son pátinas a base de agua, que me encantan, por cierto, porque se dejan manejar muy bien. Yo diría que tienen un retardador, o siempre las he comparado con el óleo, que se trabaja también maravilloso, porque nos da espacio, usted se puede equivocar, usted puede volver a corregir. Con el acrílico es un poco más difícil porque seca muy rápido y no nos da ese espacio de equivocarnos y de corregir. Tenemos que o volver a pintar e iniciar nuevamente. Con estas pátinas que vienen en todos los colores, sí tenemos esa posibilidad, podemos equivocarnos y volver a cambiar la tonalidad y no pasa nada. Con un angular vamos a iniciar. Vamos a trabajar la cresta, giramos. Algo importante, si yo tengo esta pieza y tengo el angular, yo debo girar y debo trabajar de esta manera, de esta forma, con rojo, y voy a trabajar húmedo sobre húmedo. Vamos a dar la luz y la sombra de una vez. Yo puedo mezclar acá
acrílico y pátina. En este caso lo puedo hacer porque el Fancy es una pátina a base de agua. Entonces no tengo problema, yo puedo mezclarlos entre sí. Si estoy trabajando con una pátina a base de aceite, no lo puedo hacer, pero en este caso sí. Y me gusta porque no dañamos pinceles, porque yo los puedo lavar con agua y no hay ningún problema. Vamos trabajando la luz y la sombra. Giro con blanco. Voy a dar un foco de luz en esta parte superior. Y ya tenemos esa parte lista. Ahora, nuevamente, rojo, un poco de negro. No termino toda la pieza, dejamos un espacio pequeño en esta parte interna y en esta externa. Dejé acá un espacio pequeñito que es para la luz. Ya tenemos la sombra, limpio el pincel, giro y en ese espacio pequeño que acabo de dejar vamos a dar la luz. Ya está. O sea que yo en estas dos piezas que acabo de pintar no voy a volver a repasar, ya quedaron listas. Con amarillo o naranja vamos a trabajar el pico. De una vez paso este espacio que son las patas con amarillo. Mira que acá no hay ningún problema que yo deje este espacio o que yo dé una pincelada y pase a otro extremo, porque el Fancy tiene ese retardador y me da ese espacio y no tengo ningún problema. Con un poco de rojo hago lo mismo, trabajamos húmedo sobre húmedo, que eso me permite dar el acabado mucho más fácil y rápido. Sombras, lo mismo, paso y hago eso en el pico. Ahora, estos percheros son de unas gallinas modernas, son unas gallinas de colores. Entonces cogemos el agua marina y vamos a trabajar estas alitas. Normalmente, o lo natural es que las gallinas no tienen los colores así, sí tienen mucho color, pero no estos tonos modernos. Pero, como son unos percheritos modernos, vamos a utilizar la gama de colores que ustedes quieran. Igual tenemos el agua marina con un azul turquesa. De una vez vamos a dar la sombra. Aquí está. Y con blanco en la parte superior y si yo quiero voy a rayar, voy a formar las alitas o la forma de plumas que tiene con el Pico Pie. No sé si alcancen a ver. Y tenemos esa forma. Ahora pasamos a la cola, que la vamos a dividir en colores. Vamos a trabajar este violeta, que es precioso también, blanco, y damos un poco de luz sin perder
la forma que tiene esta cola de este gallo. Ahí está. Amarillo, puedo pintar la otra división de la cola, y con blanco siempre debo mezclar mínimo 2 colores. Siempre debemos combinar varios tonos. La mínima cantidad son 2, y ya de ahí en adelante los colores que ustedes quieran, porque yo puedo trabajar este vino tinto. Vamos a hacer esto acá: vino tinto, un poco de blanco, un poco de amarillo, y voy formando un degradé de color. Y por supuesto debemos mezclar tonos que salgan, no debemos combinar, pues mezclar por mezclar, no. Vamos mezclando los tonos que yo crea que combinen y que se ven bonitos. Bueno, ahora tenemos esta cabeza. Vamos a trabajarla con un agua marina. No pintamos todo, voy dejando ciertos espacios, y eso permite que el color no se integre totalmente y que yo pueda matizar varios tonos con un poco de amarillo, y por supuesto se van a mezclar, y este aguamarina con amarillo nos da un verde muy lindo que no, por supuesto que no viene, pero que al mezclar esos tonos nos da un verde manzana o un verde pálido muy lindo. Limpiamos y por supuesto vamos matizando esos tonos. Un poco de blanco. El blanco sí es acrílico, porque en Fancy tenemos el blanco, pero como es una pintura translúcida, no me da la tonalidad que nos da el blanco en acrílico. Y como los podemos mezclar entre sí, no tenemos ningún problema. Vamos a trabajar el cuerpo. Lo vamos a trabajar con negro. Igual es importante esto que estamos haciendo. Dejamos el espacio donde yo voy a trabajar la luz o la sombra. Esta parte que no pintamos, igual sigo con el blanco para que me dé un gris y no me quede totalmente negro. En este espacio quiero dar un foco de luz o un gris más intenso. Dejamos un espacio que amerite dar ese color. Ahí está. Sigo por supuesto con el color inicial, que es el negro, y es el que nos ayuda a trabajar esa humedad, húmedo sobre húmedo, y nos permite dar el acabado que yo quiera. Barremos sin perder la forma, eso es importante. Miren que yo doy la pincelada siguiendo la forma que tiene este cuerpo de este gallo. Sigo con negro
un poco de blanco sin lavar mi pincel, porque necesito la humedad del fancy, porque recuerden que estoy trabajando con acrílico blanco que no tiene esa humedad. Entonces siempre debo apoyarme en ese color para finalizar o dar el acabado. Seguimos este año con el puntillismo, se sigue usando muchísimo. Entonces vamos a trabajar algunos puntitos. Algo importante, cuando yo estoy difuminando o estoy integrando, es importante que me limpien el pincel y pasemos muy sutil, muy suave, y vamos integrando el color. Aquí está. Y ya tenemos, mira que tenemos unas luces muy especiales que yo estoy segura que si las hago una sombra en country no nos da estas lucecitas, pero si lo hacemos húmedo sobre húmedo sí nos da ese acabado. Por acá tenemos un espacio muy reducido, entonces vamos a cubrir totalmente con fancy negro. Y miren que es algo muy fácil, muy sencillo, para que terminamos esa gallinita en menos del programa. Entonces es muy fácil de trabajar, es simplemente aprender a dar el acabado, a manejar la pincelería. Es como aprender esas cositas que son muy simples y que las podemos aprender muy fácil. Por acá tenemos el ojo. Voy a dar una base con acrílico blanco y con un poco de negro voy a trabajar la mitad para dar una sombra y la otra mitad con blanco. Limpio y suavizo, integro el color. Ahí está. Con acrílico negro vamos a trabajar los ojitos y simplemente vamos a poner un puntito por aquí está y ya tenemos el ojo. Con acrílico blanco y con la colita de un pincel, con un lápiz, con un lapicero, vamos a pintar o a decorar, que ya es simplemente llenar unos puntitos, que en este caso siguiendo la forma de la cresta con blanco. Preferiblemente lo hacemos con acrílicos porque el fancy se demora mucho el secado y se nos puede dañar la pieza. Entonces si tenemos el acrílico vamos a trabajar con el acrílico. Obviamente que si ustedes tienen el espacio en su casa y quieren trabajar todos estos puntitos con el fancy, no hay ningún problema. Ahora voy a decorar rápidamente el cuerpo de esta gallina con el pincel angular. Como les decía anteriormente, son gallinas modernas que las vamos a decorar con punticos, con bolitas, con rayitas, con lo que ustedes quieran. Esto es muy parecido al arte mexicano, que tiene mucho color, que tiene mucha rayita, mucho punto, mucha flor, y eso nos facilita el trabajo porque muy fácil podemos decorar
la pieza que nosotros queramos. Muy fácil. Con los colores neón que se están usando mucho, voy a finalizar estos puntitos de esta gallina o de este gallo. Este es un color neón rosa y voy a utilizar un naranja para el centro de estas bolitas que acabamos de realizar. Entonces, igual como trabajamos el ojo, simplemente un puntito y llenamos y decoramos este espacio. Igual, lo más fácil es hacer puntitos, porque no tiene ninguna ciencia, simplemente es que nos queden parejos esos puntitos y ya está, y los podemos hacer con el cabo del pincel, con la punta de un lápiz, con un borrador, con un palillo, con un palito de pinchos, con lo que ustedes tengan en sus hogares. Bueno, y ya simplemente finalizamos con una manito de laca para proteger la pieza del polvo y que no se nos deteriore y que nos dure mucho tiempo, porque son obras de arte. Bueno, vamos a hacer la rifa. Vamos a ver quién se ganó este perchero de gallinas. Por acá sacamos un papelito, dice Mari García. Mari García, felicitaciones, puede pasar por su perchero, espero que le guste, que lo disfrute, y a ustedes, amigas y amigos que nos ven, porque yo sé que también nos ven caballeros, qué rico que nos vean. Recuerde que el horario lo cambiamos, estamos de 4 a 5 de la tarde, que ya nos han preguntado muchos que qué pasó con el programa, entonces ya saben que es de 4 a 5 de la tarde todos los miércoles. Bueno, amigas y amigos, nos vemos.